Uh. Yeah. Yeah. Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a Apolos Agora Radio TV. Y en el podcast de hoy vamos a hablar de un tema muy trascendental, muy importante, que nos atañe a todos nosotros ya desde pequeños, ya seamos también mayores. Da igual, en algún momento todos nos hemos preguntado por qué morimos, por qué estamos vivos, qué sentido tiene la propia vida. Bien, pues vamos a plantearnos una pregunta. ¿Y si realmente nada tiene sentido? Bien, vamos a explorar esta cuestión entendiendo un poco las líneas de los principales autores o algunos de los más importantes filósofos sobre este tema y bueno, vamos a intentar sacar alguna conclusión y alguna idea de nuestra propia cosecha. Bien, es verdad que la cuestión sobre el sentido de la vida nos ha atañido a la humanidad a lo largo de la historia. Y si bien nos diferenciamos de los animales por nuestra capacidad de raciocinio, esto hace que nos surjan preguntas un poco más complejas, no tanto en la línea del animal salvaje que simplemente no se cuestiona la vida y simplemente la vive. Nosotros, por alguna razón, sí nos planteamos o nos cuestionamos el sentido de la vida. Bien, pues ha habido varios filósofos que han sido relevantes a la hora de contribuir a esta cuestión. Tenemos dos líneas bastante diferenciadas. Por un lado, tenemos los filósofos que intentan atañir el sentido de la vida a algo superior a nosotros mismos. Llamémoslo Dios, llamémoslo ser, llamémoslo Tao. Tanto filosofías orientales como occidentales parecen entender que se supera el sentido a la vida gracias a que alguien o algo superior a nosotros nos la ha otorgado y nos ha otorgado una especie de propósito vital que nos supera. Uno de los padres de este existencialismo es Søren Kierkegaard, el cual entendía que nuestra capacidad de razonar generaba una angustia vital en nuestra vida inherente a esta libertad de elección, a enfrentarnos a lo infinito, enfrentarnos a lo vasto que es el universo y a las elecciones y decisiones que tenemos que tomar. Y bueno, finalmente concluye que para superar esta angustia y este vacío existencial, lo único que podemos hacer es elegir conscientemente una unión y una armonía con Dios a través de conocerle, a través de entenderle y vivir de acuerdo a su propósito. Otro filósofo que continúa en esta línea, pero que en vez de conexión con Dios buscará una conexión con un ser metafísico más parecido al primer motor inmóvil de Aristóteles o al Tao, del taoísmo de Lao Tse, es Martin Heidegger, el cual explora la naturaleza de la existencia y la relación del ser humano con el mundo. Y bueno, entiende que finalmente, al igual que Kierkegaard, para encontrar sentido a la vida, debemos estar en conexión con el ser, con la esencia, digamos, de la existencia. No hay que confundirlo con la idea de Dios cristiano, como puede ser en Kierkegaard, pero bueno, pues tiene bastante que ver, ¿no? Finalmente el taoísmo y el budismo hablan de algo bastante parecido. Son filosofías orientales que finalmente buscan superar el sufrimiento humano a través de la conexión y del entendimiento de la naturaleza última de la realidad. Es decir, ese estado de iluminación o nirvana para liberarnos de la vida cíclica animal, que en el budismo constituye el samsara. El taoísmo afirma que existe una dimensión superior a nosotros, en el cual todo está incluido y que todo está en el mismo tiempo, en el mismo lugar al mismo tiempo, y encontramos sentido a la vida estando en armonía con esta dimensión última del ser. El Tao finalmente constituye una dimensión simple, espontánea, como el océano para un río, ¿no? Bien, estas son las corrientes que propugnan
que existe algo superior a nosotros con el cual debemos estar en armonía, con el cual tenemos que estar en conexión y entender su propio propósito para ser uno con ese propósito superior. Sin embargo, existen otros filósofos, otros pensadores, que han apostado por la propia libertad del individuo, es decir, que el propio sentido a la vida no lo da algo superior a nosotros, sino que lo otorgamos nosotros mismos como personas libres y independientes. Uno de los más conocidos es Jean-Paul Sartre, el cual es ateo y presenta una perspectiva secular que desafía estas corrientes más religiosas o místicas. Argumenta que la propia vida no tiene un propósito intrínseco y, sin embargo, entiende que cada individuo debe encontrar su propio significado a través de sus elecciones y que al final, pues como somos libres, esto, bueno, realmente puede ser un regalo o un castigo. Por lo tanto, debemos hacernos cargos, hacernos responsables de nuestras decisiones y encontrar nosotros un propio sentido. En esta misma línea podemos encontrar a Friedrich Nietzsche, el cual se le entiende como uno de los padres del nihilismo, lo cual es una corriente que normalmente se suele entender como que que realmente no puedes creer en nada o que lo único que existe es la nada, ya que nihilismo viene de nihil, que significa nada, pero realmente Friedrich Nietzsche sí que es una persona existencialista, es decir, no cree que la vida sea simplemente la nada y que no tenga un propio sentido. Pero en la línea con Jean-Paul Sartre es también partidario de que nosotros mismos busquemos un propósito. Si bien Nietzsche en su línea nihilista no cree que haya un propósito trascendental, sí que cree que el individuo debe afirmar su propia existencia y el poder creativo que conlleva. Es decir, a través de ideas como el eterno retorno o la voluntad de poder, entiende que el ser humano es totalmente responsable de su vida y debe tomar las elecciones conscientes para que su vida sea lo mejor posible y sea digna de ser vivida. Es decir, debe recuperar su poder como individuo, asumiendo la responsabilidad que se le otorga con libertad y hacer de su vida algo digno y que merezca la pena ser vivido de manera auténtica, significativa, aceptando la felicidad, la tristeza y el resto de vicisitudes que la vida puede ponernos delante. Sin embargo, existe una tercera línea, una línea que se aleja un poco del existencialismo, cuyo máximo representante, uno de los máximos representantes, viene a ser Albert Camus. Introduce el concepto del absurdo en la exploración del sentido de la vida. Es decir, para él también intenta introducir una perspectiva desafiante, un poco más provocadora, entendiendo que realmente no existe ningún sentido a la vida, es decir, ni superior ni individual. Es decir, que la propia existencia de la vida, tal y como se nos presenta, es totalmente absurda. Y que realmente, de alguna manera, nacemos en este planeta, caídos sin saber muy bien cómo, pero ante la falta de sentido que se presenta en el universo y también la falta de entendimiento de estas cuestiones, realmente le llevan a concluir que realmente sí que no hay una especie de sentido ni intrínseco a la vida ni más allá de esta existencia, digamos. Pero no cae en una desesperación o en una angustia vital porque sea absurda, sino que simplemente acepta que es absurda y que, pues de alguna manera, dentro de este absurdo debemos encontrar una forma de vida que nos ayude a superar ese absurdo, a olvidarnos de él quizás, y vivir con pasión, con creatividad, con alegría, intentando buscar aquello que nos complace y aquello que nos hace feliz ante ese absurdo. Como podemos ver, todas las líneas tienen algo en común, y es que
ninguna cree realmente que exista un sentido concreto a la vida y de alguna manera todas empujan a buscar realmente una vida virtuosa, una vida que nos haga felices, ya sea uniéndonos con Dios, buscándole un sentido o simplemente aceptando que no tiene un sentido. Por lo tanto, a veces podemos pensar que la necesidad de buscar un sentido a la vida emerge del propio miedo a la muerte, o más bien, de un miedo a una vida no vivida. Al ser conscientes de nuestra finitud, tememos que nuestro paso por el planeta sea insignificante y vacío, por lo que parte de nosotros, esa parte racional de la que hablábamos, ya que si no poseyéramos una mente capaz de articular pensamiento lógico y de cuestionarnos la existencia, simplemente la idea de sentido de la vida no existiría, ¿verdad? Por lo tanto, precisamente esa capacidad de razón que nos otorga la libertad de pensamiento nos otorga la angustia de que la vida pueda no tener un sentido y de que si la tiene no lo estamos entendiendo. Bien, pero ¿y si el mero hecho de existir ya justifica la existencia? Es decir, un animal salvaje no busca un sentido, simplemente se limita a vivir. Si el sentido de la vida es precisamente ese, vivirla, sin pretensiones, sin misiones trascendentales, ¿por qué no vivimos de acuerdo a quienes somos y a quien queremos ser? Encontrando gozo y satisfacción profunda por los deberes y por las pasiones que nos va poniendo la vida delante, intentando construir una vida con significado, disfrutando el camino, ya sea alineados con Dios, con nosotros mismos. Una vida basada en el sufrimiento o la angustia no vale la pena ser vivida, por lo que quizás debamos empezar a vivir más y a cuestionarnos menos. Bien, sea como fuere, desde aquí os invitamos a que reflexionéis vosotros mismos, a que intentéis buscar vosotros las respuestas. Esperamos haber dejado algunas ideas que os hayan hecho pensar y que os hayan podido pues abrir quizás un poco la mente o daros alguna información que no conocíais y que sobre todo os empuje a construir vuestro propio pensamiento y a encontrar vuestras propias ideas, ya que pues la idea y la cuestión del sentido de la vida es algo que puede llegar a realmente perjudicarnos si estamos en momentos de nuestra vida en la que nada parece tener sentido y todo parece ser vacío. Sin embargo, damos un mensaje de esperanza y a que al final del túnel siempre hay luz y a que, y si la vida no tiene un sentido, ¿y por qué preocuparnos por ello, no? Vivámosla y veremos viendo si se nos presenta alguna respuesta. Y sin más, nos despedimos aquí, esperemos que os haya gustado mucho este podcast y nos vemos en el siguiente y pues un placer estar aquí con vosotros y gracias por escucharnos. Hasta la próxima.